Hoy vamos a hablar de la columna vertebral. Vamos a hablar de los huesos que componen la columna vertebral, es decir, vamos a hablar de las vértebras. Y las vértebras se dividen en regiones. Así tenemos una región que se encuentra a nivel cervical. Son las vértebras cervicales. Son en número de 7. Otra que se encuentra a nivel de la región torácica o dorsal también para algunos, que son en número de 12. Y en la parte inferior se encuentra la columna lumbar. Las vértebras lumbares que son en número de 5. Y en la parte ya caudal se encuentra el sacro y el coxis. La columna vertebral, si nosotros miramos de frente, vemos que es rectilínea, es recta. Si presentara curvaturas, ya sea a nivel de la región, generalmente a nivel torácico, presentara o a nivel lumbar o dorso lumbar, curvaturas, mirando de frente, existe una patología que se llama escoliosis. ¿Ya? La escoliosis. Generalmente aparece más en la adolescencia. Entonces, en una vista antero-posterior, ¿no? Pero vean ustedes cómo, mirando de frente, la columna vertebral es rectilínea. Si miramos de lado la columna vertebral, como estamos viendo, ya no es recta, tiene curvaturas. A nivel cervical, por ejemplo, normalmente hay una curvatura, una convexidad que mira hacia adelante y una concavidad que mira hacia atrás. A nivel de la región torácica, ya la concavidad mira hacia adelante y la convexidad mira hacia atrás. Y a nivel de la región lumbar, lo mismo que en la cervical, la convexidad mira hacia adelante y la concavidad mira hacia atrás. Por ejemplo, existen patologías como ser la lordosis. La lordosis es el aumento exagerado de la convexidad a nivel de la región lumbar, por ejemplo. Es decir, esta convexidad está más acentuada a la parte anterior. A eso se llama lordosis. Y lo contrario, por ejemplo, a nivel cervical, generalmente la convexidad mira hacia adelante, eso es lo normal, y la concavidad mira hacia atrás. Pero a nivel de la región cervical puede estar la convexidad más acentuada. A eso se llama cifosis o jorobado. Ustedes ven la joroba, ¿no es cierto? Jorobado. Entonces, vean, existen algunas patologías de la columna vertebral. La escoliosis, la lordosis y la cifosis. Son anormalidades, ¿no?, que existen en la columna vertebral. Muchas veces falta algún hueso o falta una parte de una vértebra, la musculatura, un desequilibrio en la musculatura o congénito, es decir, ya existe una predisposición genética, ¿no?, que nos lleva a tener todas esas patologías. Si nos acercamos a la columna vertebral,
Ya estamos conociendo las vértebras. Miren, ¿no? El conjunto de las vértebras va a formar la columna vertebral, la unión de las vértebras. Y entre una vértebra y otra vértebra, vean ustedes, existe un espacio. Ese espacio está ubicado ahí, el disco intervertebral. Hay un disco que separa las vértebras, formado por cartílago fibroso. El disco intervertebral. Entonces, en todos esos espacios entre los cuerpos vertebrales, existe el disco intervertebral, la cual hace más alta la columna vertebral, ¿no? Ahí lo vemos el espacio más cerca, ¿ya? Aquí tiene que estar el disco. Y por aquí, por este espacio que estamos viendo, sale un nervio, el nervio raquídeo. Muchas veces el disco intervertebral produce lo que se llama hernia, es decir, se viene hacia atrás y comprime al nervio que está saliendo por aquí, ¿ya? Por este agujero de conjunción. Sale para inervar a los músculos, a los miembros superiores, a los miembros inferiores, del tórax, del abdomen, etcétera, ¿no? Comprime el nervio, ese disco intervertebral, es decir, la hernia, produciendo entonces una compresión y un gran dolor. ¿Ya? Entonces los discos intervertebrales, si miramos de frente, van a salir por ese orificio. Los nervios raquídeos van a salir por ese orificio a los lados de la columna vertebral. Y lo que les mostraba, en este espacio existe el disco intervertebral que puede comprimir el nervio, ¿no? Puede comprimir el nervio. Muy bien, esa es la patología de hernia. Hernia de la columna vertebral. Y generalmente los nervios que van a los miembros inferiores son comprimidos. Resultan por compresión de la hernia. Y produce un gran dolor en los miembros inferiores. Inclusive el paciente no puede estirar bien la pierna. Cuando él está echado, el paciente o la paciente, y nosotros levantamos el miembro inferior, existe gran dolor en la parte posterior del miembro, desde la columna hasta el pie. Eso es la hernia, ¿no? Debido a la compresión del nervio. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo cada una de las vértebras. Doctor, Sí, adelante. buen día. Buen día. Con respecto a lo de la hernia en la columna vertebral, ¿qué se hace si un paciente presenta esta patología? Ya. Depende de la gravedad, ¿ya? Si existe la patología, de la hernia y son síntomas leves, vamos a decir solo un dolor, una ciática que generalmente nosotros denominamos porque es compresión del nervio ciático que inerva el miembro inferior, ¿ya? Y si es leve, nosotros damos antiinflamatorio, se debe realizar fisioterapia para desinflamar esa región, ¿ya? Y suficiente. Bastante fisioterapia sobre todo, para desinflamar ahí el nervio. Si la hernia comprime más, no mejora con antiinflamatorios, no mejora con fisioterapia, analgésicos, potentes, etc. Y con el tiempo se realiza una cirugía. Ahí se saca la hernia, ¿no? Lo que está comprimiendo al nervio se lo retira, ¿ya? Pero muchas veces hay que esperar el tratamiento no quirúrgico, ¿ya? Muchas veces es mejor que el quirúrgico, ¿ya? Solo en casos más extremos donde realmente no mejora con antiinflamatorio, fisioterapia, realmente ya con métodos, acupunturas inclusive algunos buscan, ¿no? Con métodos incruentos recién se realiza el tratamiento quirúrgico. ¿Está bien?
No sé si le respondí Sí, conforme. ¿Perdón? Doctor, disculpe, y en caso de que el paciente ya haya llegado a perder hasta las movilidades de los miembros inferiores, como también de la parte sensitiva en cuestión de tanto de la orina y la defecación, en este caso, ¿qué sería? Correcto. Una indicación de cirugía, ya se debe partir a la cirugía, es cuando el paciente tiene ya incontinencia urinaria, incontinencia fecal, ¿ya? Es decir, no controla sus esfínteres, su esfínter vesical, su esfínter anal. Ahí es a ciega, ¿no? 100% cirugía, ¿ya? Y cuando también tiene alteraciones de la sensibilidad, alteraciones motoras de los miembros inferiores, ¿no? Los nervios inervan a los músculos y producen movimiento, ¿ya? Y también los nervios son sensitivos. A través de los nervios nosotros captamos la sensibilidad, el dolor, el frío, etcétera, ¿no? La presión, el tacto. Cuando hay alteraciones ya de ese tipo parestesias, hormigueos, ¿no? Cuando hay alteraciones de la fuerza muscular, el paciente ya está sin fuerza muscular porque el nervio realmente ya está atingido, está lesionado, ya nos vamos inclinando al tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso le decía, depende de la sintomatología, ¿no? Es para el tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? Doctor, disculpe una preguntita más. Claro que sí, las que usted quiera. Doctor, ¿y esta hernia puede convertirse en tumor? No, la hernia no Eh, es tumor. Ya, como le decía, voy a ampliar de nuevo la imagen. Porque, doctor, me va a disculpar, igual yo tengo un pariente pues, que lastimosamente falleció hace 3 meses y Ya, pues era una persona joven, ¿no? Tenía 19 años, el problema que tenía pues era que era demasiado alto ya, y bueno, como había ido ya al hospital por una hernia, porque pues le dolía la columna, ujú, él era con un sobrepeso, ¿no? ya, Y pues era súper alto, entonces a él le dijeron que tenía hernia y le dieron un tratamiento de tabletas para desinflamar, de fisioterapia, así como usted dice todo, ujú. pero pues no sé, es un pariente no lejano, al cual nosotros nos enteramos al final y él no hizo ese tratamiento porque dijo, no, yo voy a sanarme, tomó no sé qué cosa, qué medicamento más natural y todo. Pero llegó un momento a otro que dejó de caminar, ya nos alarmamos y todo, lo llevamos y pues ya no podía caminar. Y lo operaron y le dijeron primero que era hernia, luego le dijeron que era tumor, luego dijeron que era cáncer de linfoma no Hodgkin. Le hicieron un bollo de análisis, lo operaron todo, doctor, todo, todo. Y nada, al final quedó con que era cáncer de linfoma no Hodgkin. Y pues Correcto, como que empezó como hernia y dijeron que era tumor y fue claro. una confusión grande. Este, ¿Qué es lo que produce compresión del nervio? ¿Ya? ¿Qué produce compresión del nervio? Una hernia produce compresión del nervio, es decir, el disco puede comprimir el nervio, una hernia. ¿Qué más puede producir compresión del nervio? Los tumores de la columna vertebral, ¿ya? Generalmente cuando ya hay sospecha de que hay compresión del nervio, uno debe pedir una resonancia magnética, ¿ya? Para ver exactamente qué es lo que está sucediendo ahí, ¿ya? Pero un tumor y una hernia normal, ¿no? De disco puede producir compresión del nervio y se debe hacer lógicamente el diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿No? Pero los dos comprimen el nervio, ¿ya? La hernia y el tumor. Ahí yo no sé cómo ha sido manejado, digamos, el caso, pero el tumor también produce compresión, ¿no? Dando toda la misma sintomatología como si fuera de una hernia normal, ¿no? Ya, doctor, gracias. Bien. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregunten. ¿No hay? Muy bien, entonces vamos a comenzar a describir
las vértebras. ¿Ya? Cada vértebra, todas estas vértebras que vemos aquí, que son en número de 24, 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, cada una tiene características generales. ¿Y cuáles son las características generales? A ver, vamos a separar una vértebra. A ver. Ya separando una vértebra, ¿cuáles son las características que tienen estas vértebras? El cuerpo. A ver, así lo vamos a poner. Entonces, el cuerpo vertebral mira hacia adelante. ¿Ya? Esa es una característica general. Todas las vértebras tienen el cuerpo, ¿no? Luego, ¿qué más tienen todas las vértebras? Apófisis espinosa, que está posterior. Esto ya es posterior. Nosotros nos tocamos con nuestros dedos las apófisis espinosas. Los que no podemos tocarnos son los cuerpos porque están anteriores. Posteriormente, entonces, las apófisis espinosas. Otra característica que tienen todas las vértebras, las apófisis articulares. Vean, estas son las superiores y aquí las apófisis articulares inferiores. ¿Ya? Las inferiores sirven para articularse con las vértebras infrayacentes y las apófisis articulares superiores sirven para articularse con las vértebras suprayacentes. ¿Qué más tienen las vértebras? Todas las vértebras. Estas apófisis laterales que se llaman apófisis transversas. Apófisis transversas. También láminas, esta región de aquí, cuadrilátera en este caso, se llama lámina. Lámina, y vamos a verlo de lado, el pedículo. El pedículo. Entonces, este es el pedículo. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué tiene las vértebras entre características generales? Tienen el agujero vertebral. Agujero vertebral. Es decir, todas las vértebras tienen esas características, ya sea de la región cervical, de la región torácica o de la región lumbar. ¿Para qué sirve el cuerpo? El cuerpo tiene una cara superior que se articula con la cara inferior del cuerpo que está por encima y tiene una cara inferior que se articula con la cara superior del cuerpo que está por debajo, ¿no? Y ya sabemos que entre ellos está el disco intervertebral. Y el agujero vertebral, ¿para qué sirve? El agujero vertebral sirve para dar paso a la médula espinal y sus envolturas, que son las meninges. ¿Ya? Y aquí ya vemos mejor las apófisis articulares superiores, que se articulan con la vértebra superior, y las apófisis articulares inferiores, que se articulan con las vértebras inferiores. A los lados, de nuevo, vemos las apófisis transversas, los pedículos, y por detrás observamos las láminas de las vértebras. ¿Ya? Entonces, todas estas vértebras que vemos aquí, todas tienen esas características. ¿Ya? Todas tienen. Viéndole de lado, miren, el cuerpo con su cara superior que se articula con la cara inferior de la vértebra que está por encima, la cara inferior del cuerpo que se articula con la cara superior de la vértebra que está por debajo y entre ellas se encuentra el disco intervertebral. Aquí se encuentran los pedículos
que unen el cuerpo de la vértebra al resto de la vértebra. Este es el pedículo. El pedículo tiene una escotadura que se une a otra escotadura que está en la vértebra superior, o perdón, en la vértebra inferior en este caso, y forman los agujeros de conjunción. Vean, aquí está el agujero de conjunción. Por ahí sale el nervio raquídeo. ¿Ya? Luego vemos la apófisis transversa, la apófisis articular superior, que se articula con la apófisis articular inferior de la vértebra que está por encima. Y aquí la apófisis articular inferior de esta vértebra que se articula con la apófisis articular superior de esta vértebra que está por debajo. Y por detrás vemos las apófisis. Vean las apófisis espinosas que son posteriores. Esto es lo que nosotros nos tocamos, nos podemos tocar con los dedos. Le decía que en los cuerpos no podemos tocarnos porque están por delante. Y aquí estaría el tórax, el cuello, el tórax y el abdomen y la pelvis, ¿no? No podemos. Pero sí la parte posterior, la parte de la apófisis espinosa. Eso sí podemos tocar. Muy bien. Ahora, cada región tiene sus propias características. ¿Ya? Vamos a estudiar las vértebras cervicales primero. ¿Cuáles son las características particulares ya de las vértebras cervicales? Lo que hemos hablado hace un momento son características generales de todas las vértebras, pero características que tiene ya la región cervical son las siguientes. Vean el cuerpo, vamos a ampliarlo un poquito. Ahí el cuerpo tiene una cara superior. ¿Qué es la característica de la cara superior? Que tiene unos ganchos o apófisis semilunares. Vean ustedes. Los ganchos o apófisis semilunares en la cara superior del cuerpo. ¿Qué más tiene de característica las vértebras cervicales? El agujero vertebral es de forma triangular. De forma triangular. ¿Qué otra característica tiene? Que la apófisis espinosa está dividida en dos. Es bifurcada o bituberculosa. La apófisis espinosa. Estas son las láminas. Aquí están los pedículos. Y otra característica, vean ustedes, que en la apófisis transversa presenta un tubérculo anterior y un tubérculo posterior y un agujero transverso. ¿Ya? Los agujeros transversos. A nivel de la apófisis transversa que está dividida, ¿no? En dos tubérculos, anterior y posterior. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo hay el agujero transverso. A través del agujero transverso pasa la arteria vertebral y el nervio de Francois-Franz. Muy bien, esas son las características de las vértebras cervicales. Doctor, una consulta. ¿Qué dijo que había en la apófisis transversa? ¿Perdón? En la Apófisis transversa. ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Apófisis transversa. Un agujero, creo que dijo, doctor, ¿cómo se llamaba? En la apófisis transversa, les mostraré de nuevo. A ver. Doctor, Sí, creo que la primera cervical no tiene cuerpo. claro, ya eso lo vamos a estudiar la vértebra cervical primera, ¿no? Estamos hablando en general las vértebras cervicales, pero ya después la primera vértebra, que es el atlas, tiene las masas laterales que también se consideran su cuerpo, ¿no? ¿Está bien? Pero se estudia aparte el atlas, ¿ya? Estamos estudiando solo las características de las vértebras cervicales
en general las vértebras cervicales, ¿no? Las características particulares de las cervicales. Entonces aquí están las apófisis transversas y este es el agujero transverso. Ya, esa es la pregunta, ¿no? Alguien me preguntó hace un momento. La apófisis transversa con el agujero transverso. ¿Está bien? Yo también, disculpe, dijo que las apófisis espinosas se dividían en dos, ¿cuáles eran? Ah, ya. Se divide en dos partes la apófisis espinosa. ¿Ya? Ahí miren. Esta es la apófisis espinosa. Está dividida en dos ramas. Por eso algunos se denomina bifurcada, que se divide en dos ramas, bifurcada. Es como si usted esté yendo por un camino y se divide en el camino en el lado derecho y el lado izquierdo. Se bifurca, se divide en dos. ¿Ya? Se puede dividir en tres, también se trifurca, digamos. Pero en este caso se bifurca. Bifurcada o bituberculosa, porque presenta dos tubérculos, ¿no? ¿Está bien? Doctor, y esas dos masitas, disculpa ahí, que parecen con carillas articulares, ¿cómo se llamaban? Dijo, disculpa. ¿Cuál es? Perdón. ¿Esta Están de aquí? ¿Esa? al lado de los pedículos. Sí, esa. Estos de aquí, ¿no? Son Sí, superficies articulares superiores que se articulan con la vértebra superior y aquí están las apófisis articulares inferiores que se articulan con la vértebra inferior. ¿Sí? ya, doctor, gracias. Sí, sí, pregunten. ¿Qué pasaba por los agujeros transversos? Disculpe. La arteria vertebral y el nervio de Franco y Fran. ¿Ok? Gracias. Ok, de nada. Doctor, una pregunta. Entonces, por la apófisis transversa, ¿podemos también decir una apófisis transversa bifurcada? No. No. Se divide en dos tubérculos, ¿no? Tubérculo anterior y posterior, así nada más. Para no confundir con la apófisis espinosa que está bifurcada en este caso. Hasta podríamos decir, pero mejor, la apófisis espinosa bifurcada, la apófisis transversa tiene dos tubérculos, anterior y posterior, perdón, la apófisis transversa, dos tubérculos, anterior y posterior con su agujero transverso. Nada más. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Sí, doctor. Ok. De nada. Ya estas son las vértebras torácicas. ¿Ya? ¿Qué características tienen las vértebras torácicas? Nos acercamos a la vértebra torácica y vemos que también tiene una cara superior, que ya no hay ganchos o apófisis semilunares, y una cara inferior. Pero en las partes laterales, laterales de las vértebras torácicas, existe una superficie articular para articularse con la cabeza de las costillas. Ven aquí una superficie articular en las partes laterales del cuerpo, tanto arriba como abajo. Con la cabeza de las costillas, porque las costillas tienen una tuberosidad y tienen una cabeza. La cabeza se articulan con los cuerpos de las vértebras torácicas en este caso, y la tuberosidad de las costillas con la apófisis transversa. Esto en las vértebras torácicas. Vean la apófisis transversa, ya estamos hablando de la transversa, que tiene una superficie articular para articularse con la tuberosidad de la costilla. La apófisis articular superior mira hacia atrás. La apófisis articular inferior mira hacia adelante. El agujero vertebral de las vértebras torácicas son generalmente circular, no como triangular como vimos en las cervicales. Son circulares, como vemos aquí, y ven la lámina es alta, en este caso, no ancha como en las cervicales.
Las apófisis espinosas de las torácicas no son bifurcadas, son unituberculosas, no hay bifurcación. ¿Ya? Esa es la característica que tienen las vértebras torácicas. Ahora, las vértebras lumbares, ¿cuál es la característica de las vértebras lumbares? Que tienen un cuerpo que es voluminoso, es grande, el mayor de todos, mayor que las cervicales, mayor que las torácicas. Tienen una apófisis transversa que generalmente son pequeñas, horizontalizadas. Unas apófisis articulares superiores que miran hacia adentro y unas apófisis articulares inferiores que miran hacia afuera. Ya saben para qué sirven las apófisis articulares, ¿no? Esta es la lámina. Aquí se encuentran los pedículos con la escotadura superior y escotadura inferior, formando los agujeros de conjunción al articularse una vértebra con la otra. Eso a nivel de toda la columna, ¿no? Y el agujero es igual que las cervicales. El agujero vertebral es de forma triangular, igual que las cervicales. Y no redonda como las vértebras torácicas. ¿Ok? Entonces esas son las vértebras de la región lumbar. Y esta es la primera vértebra cervical. Se llama Atlas o Atlantic. Este Atlas presenta como características dos masas laterales que vienen a ser el cuerpo dividido en realidad. Dos masas laterales. Estas masas laterales en su cara superior tienen una superficie en forma de una suela de zapato que sirve para articularse con los cóndilos del occipital. Luego tiene en la cara inferior una superficie más redondeada, superficie articular para articularse con el cuerpo, con el axis, que es la segunda vértebra. El agujero vertebral está dividida en dos porciones por el ligamento transverso que se inserta aquí. En una porción anterior que es de forma cuadrilátera. Esta porción anterior de forma cuadrilátera aloja a la apófisis odontoides del axis. Y una porción posterior, el agujero transverso de forma triangular, que sirve para alojar a la médula espinal. Por detrás vemos que existe un arco, es el arco posterior del atlas con el tubérculo posterior. Y en la parte anterior, el arco anterior del atlas con su tubérculo anterior. Este es su tubérculo. Y ya vemos que el arco anterior del atlas con su superficie articular para articularse con la apófisis odontoides del axis. Y la apófisis transversa con su agujero transverso también, ¿no? Para la arteria vertebral y el nervio de Franco y Fran. Una otra característica individual que tiene esta región cervical es el axis o epistrépeos. Este axis, como ven ustedes, esta es la parte anterior del axis, esta es la parte posterior. Ahí. En la parte anterior se encuentra el cuerpo del axis y lateralmente dos superficies articulares para articularse con las caras inferiores de las masas laterales del atlas. En la parte media del cuerpo del axis se encuentra una apófisis, que es la apófisis odontoides. Apófisis odontoides o diente del axis, que tiene una superficie articular para articularse con el arco anterior del atlas. Luego encontramos el agujero vertebral, que tiene la forma de un corazón de naipes francés. Y también encontramos
las apófisis transversas con los agujeros transversos. Y aquí, en la parte inferior, encontramos las apófisis articulares inferiores para articularse con la vértebra que está por debajo, es decir, la tercera vértebra. Eso en relación al axis. Existe una vértebra que es la vértebra, la sexta vértebra cervical, que tiene este tubérculo en la parte anterior, ¿ya? Que se llama en la apófisis transversa, ¿no? Este tubérculo en la parte anterior que se llama tubérculo de Chassagne o tubérculo carotidio, que sirve para localizar a la arteria carótida que está pasando por aquí, ¿ya? La arteria carótida, por eso es tubérculo carotidio. Esa es la característica de la sexta vértebra cervical. Y hay otra vértebra que es la séptima vértebra cervical. ¿Cómo localizamos a la séptima vértebra? A veces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está la séptima vértebra cervical. ¿Qué es la característica de la séptima? Es que su apófisis espinosa es más desarrollada que las otras. Miren cómo sobresale la apófisis espinosa, ¿ya? Entonces, esa es la característica, ¿ya? De la séptima, de la número 7. La apófisis espinosa